buenos días. El Colegio de Sinaloa les da una cordial bienvenida a una actividad del ciclo Ciencia en Directo, edición 2021, y este día, amigos, con la conferencia Estudio Geofísico en la antigua ciudad de Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán. Es muy grato darle la bienvenida al doctor René Chávez Segura, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Les comento que estamos en vivo a través de las plataformas streaming, tanto de Zoom como de Facebook. Se encuentra también con nosotros el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien va a moderar la sesión de preguntas al final de esta actividad. Y en cuanto al tema, el doctor René Chávez explicará qué son los métodos de tomografía de resistividad eléctrica tridimensional, que se han aplicado en las áreas de hidrología y minería con buen éxito. De la misma forma, nos comentará cómo se pueden diseñar métodos adecuados para caracterizar el subsuelo bajo áreas que ya están construidas o en proceso de construcción, como es el caso que ya nos va a presentar en esta ocasión, el de la pirámide de Kukulcán. Y de forma somera yo voy a compartirles una semblanza profesional del doctor René Chávez Segura. Él es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios tanto de maestría como doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Toronto, en Canadá. Se integró al Instituto de Geofísica de la UNAM como investigador y posteriormente realizó un postdoctorado en la aplicación de métodos geofísicos en estudios arqueológicos, invitado por el Grupo de Geofísica Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó también un año sabático en el Departamento de Geofísica y Geología de la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Geofísica de la UNAM, como ya dije, y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias y es responsable de varios proyectos que se han enfocado en la detección de zonas de subsidencia en áreas urbanas con diferentes entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. Y antes de iniciar, yo voy a ceder la voz al maestro Carlos Barajas para que nos comparta un breve mensaje de parte del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Bienvenidos. Gracias por su amable presentación, maestra Guerrero. A nuestra amable audiencia, les damos la bienvenida al día de hoy, junto con el doctor René Chávez Segura. René, es un gusto tenerte en Sinaloa, aunque sea de manera virtual, y esperamos que pronto puedas estar con nosotros de manera presencial. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, te damos la más cordial de las bienvenidas a Sinaloa. La voz, el micrófono es tuyo. Bueno, pues muchas gracias por tan amable invitación. Y sí, yo igualmente desearía que hubiese sido de manera presencial y poder saludarles y abrazarles personalmente. Bueno, como el tiempo es oro, voy a iniciar entonces esta presentación. Si están viendo ya mi pantalla, espero que sí. Esta vez hablaré un poco sobre y compartiré con ustedes las experiencias que hemos tenido un servidor y mi grupo y mi equipo de geofísica de exploración de la UNAM en el sitio arqueológico de Chichén Itzá, en particular estudiando la pirámide de Kukulcán, y espero que sea este tema de su interés. Entonces nos vamos a centrar en el estudio que hicimos en la pirámide de Kukulcán, como mencioné hace un momento. Y bueno, ustedes saben perfectamente bien la localización del área, se encuentra al norte de la península de Yucatán. Y lo interesante, bueno, es, digamos, la parte más conocida, es la parte más nueva, digamos, lo que reconoce el último periodo de los mayas. Y pues tenemos la pirámide del Castillo localizada en esta imagen de alta resolución del satélite Iconos, tomada en el 2001, ya es un poco antigua. Tenemos el Templo de los Guerreros, el cenote sagrado, perdonen que esté en inglés, pero no me dio tiempo de ponerlo en español. Aquí estoy señalando una pirámide que se conoce como el Osario, es una pequeña pirámide, y la he puesto aquí por varias razones que ustedes entenderán durante esta charla. Pero les debo de decir que esta es como una miniatura de la pirámide del Castillo.
su parecido es enorme y tiene una gran importancia, como también lo comentaré después. Luego aquí abajo tenemos el conocido observatorio, por acá el juego de pelota, y esta zona que se ve aquí con algunas alberquitas, pues es el Hotel Mayalands y otros hoteles, hay otros 2 hoteles por aquí, y el Hotel Hacienda Chichén Itzá está un poco más fuera de la pantalla. También ese Hotel Hacienda Chichén Itzá pues es muy antiguo, es donde estaba el casco de la hacienda del mismo nombre, y pues se sitúa pues ahí estaba desde el siglo XVI, XVII más o menos. La pirámide del castillo o de Kukulcán, como se le llama o como es conocida, pues se sabe que es nominada por la UNESCO, fue nominada, perdón, por la UNESCO en el 2009, pues Patrimonio Cultural de la Humanidad, y tiene alrededor de unos 1000 años de antigüedad. La importancia de esto viene porque en Teotihuacán en particular se han encontrado cavidades bajo estructuras prehispánicas de gran importancia. Por ejemplo, en la del Sol, podemos ver que ya se habla de este túnel desde 1974. Y lo posteriormente, en años recientes, ya hace unos 5 o 6 años, bajo la pirámide de Quetzalcóatl se encontró también otro túnel localizado a unos 16 metros de profundidad. En el Sol es más o menos a 7 metros de profundidad. He de decir que en ambos casos la mano del hombre está metida en la hechura de estas estructuras. Debajo de la pirámide de Teotihuacán, de la pirámide del Sol, encontramos una cámara central lobulada, y igualmente bajo la pirámide de Quetzalcóatl. Posteriormente se hizo conocido que en la pirámide del castillo, del osario, que ya mencioné hace un momento, se hablaba de una oquedad descubierta a fines del siglo XIX y descrita por ahora ya fallecido un arqueólogo alemán, Peter Schmidt, que estudió mucho de los mayas, y habla de ella en un trabajo de 2011. Aquí no lo pongo, pero posteriormente, en el 2017, más o menos, nuestro grupo volvimos a hacer un estudio en la pirámide de la Luna, otra vez en Teotihuacán, y descubrimos lo que parece ser la firma de una cavidad bajo este gran cuerpo arqueológico. Entonces, ahora bien, en particular en Kukulcán, ya tradiciones orales, algunas descripciones antiguas, el mismo nombre de la pirámide, pues nos indicaba que podría existir algo debajo de ella. Y se realizaron estudios geofísicos por ahí de 1997, en el cual tuve la oportunidad de participar, en la que se hicieron estudios de radar de penetración terrestre. Ustedes pueden ver aquí en estas imágenes la localización de estos estudios. Aquí se realizó un estudio en toda la plaza principal que rodea la pirámide de Kukulcán. Aquí en estas imágenes ven a la gente, a los técnicos arrastrando las antenas. Son antenas de 60 MHz en modo biestático, separadas más o menos con 1 metro. Y el equipo de aquel que se utilizó en aquel entonces, un CIR-10, que permitía ya la grabación de estos equipos. Debo comentarles entre paréntesis que en España, precisamente estando en Madrid, me tocó utilizar uno de los primeros radares de este estilo, pero era un CIR-2. No permitía la grabación, entonces todo se hacía en una impresora térmica. En fin, aquí hay diferentes imágenes de cómo se están levantando los datos, una cinta métrica, y aquí arrastrando las antenas conectadas pues, al equipo en esta camioneta. Este estudio fue financiado por la Universidad de San Francisco y la Universidad de Michigan. Fueron dos investigadores
el profesor William Sauk, que vemos aquí en de la Universidad de Michigan, y el doctor Larry Desmond, de la Universidad de San Francisco. Y nos invitaron a participar a la doctora Linda Manzanilla, que tienen aquí, y a un servidor. ¿Y qué encontraron? Bueno, aunque tuve acceso a la mayoría de las imágenes ya procesadas, hubo dos que escogí porque me parecieron muy interesantes. Son estas dos. Ustedes pueden ver aquí el bosquejo de la pirámide. Se ve bien. El norte está en esta dirección. En esta dirección también se encuentra el cenote sagrado. Este recuadro que he puesto aquí es esta imagen que tengo aquí, que hablaré en un momento de eso. Es una excavación realizada en el 2010. Pero aquí tengo los dos perfiles. Este perfil que tengo aquí es este, que tengo a su mano derecha, en la parte superior. Se ve toda una imagen que es muy homogénea, se puede más decir. Hay algunos rasgos aquí interesantes, estas tendencias, estas líneas que se ven aquí, que podrían ser algún cambio en las características eléctricas de los estratos, pero aquí se ve una especie de vacío, más o menos en esta región, y coincide con estas estructuras que nosotros vemos aquí. Esto es lo interesante. Luego, esta otra que tenemos acá fue más interesante porque se ve el mismo vacío de información, que pudiese ser una zona con un relleno muy poco consolidado, muy pobre, entonces la señal de radar se pierde, pero esta especie de trinchera parece adentrarse en dirección a la pirámide. En aquella época se habló de una rampa o de una especie de estructura que conducía aparentemente hacia la pirámide. Los arqueólogos y científicos americanos dijeron que valdría la pena proseguir con los estudios, cosa que no sucedió por múltiples razones. Y este tipo de estudio se quedó ahí por más de 20 años. Y lo curioso de aquí es que los arqueólogos desgraciadamente no tuvieron acceso a la información de este perfil, sino esta trinchera que ellos excavaron, la hubieran podido agrandar un poquito más. Eran unos 10 metros más para ver precisamente qué había aquí abajo, pero no lo hicieron. Y es a veces porque la geofísica pasa desapercibida o no tomada en cuenta en el mundo de la arqueología en aquella época. Muy bien. Entonces, los objetivos dados estos antecedentes, pues era estudiar el subsuelo de la pirámide del castillo de Kulkan, pues con el método de tomografía de resistividad eléctrica. ¿Y para qué? Pues era determinar las resistividades del subsuelo a través de un modelo que podíamos obtener a partir de los datos observados y que permitiera reconocer la firma geofísica de las estructura o que posiblemente se encontraran debajo de la pirámide. Tuvimos que diseñar los arreglos en 3 dimensiones adecuados para estudiar y caracterizar el subsuelo que está debajo de este gran edificio. Pero, ¿qué es el método de tomografía de resistividad eléctrica? Yo creo que para muchos es bien conocido. Digamos, la idea consiste simplemente en colocar 2 electrodos en los cuales vamos a conectar una batería y vamos a enviar corriente al subsuelo. Y vamos a ver estas corrientes, qué efectos o qué cambios tienen conforme atraviesan diferentes capas a profundidad. Para medir eso, lo hacemos a través de 2 electrodos que están conectados a un multímetro, digamos, eso es lo más sencillo de mencionarlo, y vemos las diferencias de potencial producidas por la corriente al pasar por diferentes estratos. Esto es lo que llamamos la resistividad
en función de un factor geométrico que depende de la geometría que nosotros utilicemos para medir. Esto es el arreglo que nosotros utilicemos para hacer estas mediciones. En el caso de aquí, pues puede corresponder a un Benner, a un Schlumberger, y en el caso que tenemos aquí abajo, pues parece un dipolo-dipolo, porque los electrodos de corriente se encuentran fuera de los electrodos de potencia. Hacerlo de una manera o de otra tiene ciertas particularidades y estos arreglos ofrecen diferentes posibilidades y virtudes, ¿no? Y dentro de esta metodología tenemos dos tipos de métodos. El capacitivo, que simplemente da arrastre, arrastramos un receptor y un transmisor. El transmisor hace las veces de los electrodos de corriente y el receptor de los electrodos de potencia. Y si no, pues, y la manera galvánica, el método galvánico es simplemente enterrando electrodos en el suelo y enviando la corriente eléctrica. En ambos casos, la idea es graficar de alguna manera la posición de los datos observados. Observen aquí estos puntitos. Y como en la geofísica es un mundo de colores, pues nos gusta colorearlo todo. Entonces vamos desde los azules, y son colores suaves, hasta los más calientes, los rojos, y nos van indicando así las variaciones de la resistividad en el subsuelo. Desde valores muy pequeños de resistividad, azules, hasta valores muy grandes. ¿Qué equipo usamos? Bueno, hay muchos equipos. Ustedes pueden abrir Google e investigar, y hay muchísimos equipos, y hay compañías, N compañías que los venden. Hay de todos colores y sabores, americanos, canadienses, alemanes, noruegos, etc. Este en particular es de Syscar Pro, de la línea Iris, o Iris como le llaman a veces. Es una marca francesa, es una compañía francesa, la cual es un equipo, que tenemos es un Syscar Pro de 48 canales. Quiere decir que puede controlar y manejar 48 electrodos enterrados en la tierra, como los ven ustedes aquí. Si tienen muy buena vista, bueno, aquí se ve mejor, ¿ven? Este es el electrodo, hay un cable, este cable de color naranja, que va conectado al equipo. Debo decir que el equipo es como una computadora, se puede programar para generar los datos que ustedes vieron hace un momento. Entonces, de esa manera, el equipo, pues una vez montado el experimento, pues uno no tiene más que ponerse a pensar en la vida y otras cosas, la filosofía de la vida y de la carrera, en fin, porque el equipo solo está midiendo. Y lo único que se tiene que hacer es vigilar aquí en esta mira, en este visor, que los datos se estén tomando con continuidad y que los errores en las mediciones, que eso nos indica, estén dentro de lo que uno pide. Cuando uno desea tener más de 48 canales, como fue el caso de Kukulcán, necesitamos un switch que puede manejar otros 48. Y entonces nuestras capacidades para maniobrar un trabajo geofísico se eleva a 96 electrodos. Ustedes imagínense que tenemos posibilidades de tener en longitud 960 metros de cable y electrodos conectados a lo largo de un perfil o de un área en particular. Los cables que vemos nosotros aquí vienen con separaciones de 10 o de 5 metros. Nosotros tenemos de 10 metros. Cabe decir, por ejemplo, en la pirámide de la Luna utilizamos 2 de estos switches porque utilizamos 107 electrodos. Entonces, en realidad, podemos manejar mucho más, áreas mucho más grandes, si hablamos de casos 3D. Luego, cuando medimos, el equipo va midiendo en términos de secuencias. O sea, una secuencia corresponde a un primer nivel. Esto es, por ejemplo, si colocamos todos los electrodos así, el
equipo previamente programado va a través del cable, va indicando cuáles son los electrodos que llevan corriente y cuáles son los electrodos que no la llevan, que solamente miden el potencial. Entonces, eso se puede hacer a lo largo de un perfil o en una superficie para cubrir un nivel. Y luego, automáticamente, el equipo cambia esta distancia para aumentar a un segundo nivel de medición. Y entonces así vuelve a medir. Habrá electrodos que ya ni sean de potencial, ni sean de corriente, sino simplemente ya no se toman en cuenta. Automáticamente el equipo hace eso. Y luego, pues así, continuamente vamos aumentando las distancias de separación entre los electrodos de corriente y de potencial para ir generando estos niveles de observación. Y podemos tener tantos niveles de observación como el número de electrodos que tengamos y la longitud en la cual estén ellos colocados. Ahora, una vez que tenemos la información en el equipo, se descarga a una computadora. Y en la computadora lo que nosotros tenemos son los datos medidos en el campo. Y lo que queremos es una visión más geológica, más realista del comportamiento del subsuelo en términos de sus resistividades. Esto que tenemos aquí pues son resistividades aparentes. Esto generalmente algunos geofísicos acostumbraban en el pasado a hacer una interpretación de estos datos. Hoy nos hemos dado cuenta de que esta interpretación no es muy adecuada. No es muy adecuada porque las profundidades no son reales, sino como vieron ustedes hace un rato, son geométricas. No necesariamente la penetración es la que uno puede observar en gráficas de este estilo. Entonces lo que se hace, se pone en un programa de inversión, un programa que puede ser hecho en casa o puede ser comercial, y se hace un proceso iterativo comparándolo con un modelo inicial para generar en un proceso iterativo un modelo final. La mayoría de estos programas que ven aquí listados utilizan lo que todo el mundo conoce como mínimos cuadrados. Hoy en día se utilizan métodos de inversión de tipo genético, estadístico, de cristalización, de globalización, etc. Entonces, pues, a la final, no importa qué método usemos, lo que queremos es una caracterización del subsuelo con un error mínimo en el modelo. Y este sí ya es un modelo interpretable, porque ya no son resistividades aparentes, sino ahora son resistividades verdaderas. Y estos programas que tenemos aquí, pues son los que hay actualmente, o al menos hasta donde yo sé, debe de haber más. El que nosotros utilizamos es el que está en rojo. Este lo hace AGI, pero todos están basados en los trabajos de... ahorita se me acaba de ir. Ahorita me acuerdo. Entonces, un problema que se presenta en muchos casos es realizar este tipo de estudios en zonas urbanas y de interés histórico. Y puede ser un edificio colonial, ya por ejemplo nos tocó estudiar la Catedral de Morelia, o puede ser una pirámide, también de gran interés histórico, arqueológico, como es Kukulcán, o pudo ser la Luna, o la misma pirámide del Sol en Teotihuacán. Cuando estamos en una zona libre de obstáculos, pues podemos hacer perfiles de esta manera, como ven ustedes en forma de rejilla, son estos 10 perfiles, y podemos obtener un modelo tridimensional bastante cercano a lo que sería la realidad. Pero cuando tenemos un edificio en medio, puede ser un edificio habitacional, pueden ser un grupo de casas, puede ser una manzana de casas, o una cuadra llena de casas.
pues no tenemos más que los perfiles que rodean a dicha estructura urbana, o una pirámide, ¿no? Entonces, aquí viene el problema. ¿Cómo hacer realmente ver por debajo de esta estructura? O sea, tomar datos que estén por debajo de estos cuerpos ya construidos, que son a la vez el obstáculo que tenemos, porque nadie va a pasar un perfil por en medio de la pirámide de Kukulcán. Para empezar, no lo permitirían, ¿no? Y segundo, es imposible. Igual sucedería si tienen ustedes una casa, quieren ver por qué hay fracturamientos aquí y quieren pasar por el baño o por el dormitorio del dueño de la casa. Tampoco se puede. Entonces, hemos ideado ciertas aproximaciones, ciertas modalidades, ciertos arreglos que les hemos denominado perimetral, en donde dándole vueltas en un arreglo Berners-Dunberger podemos obtener estos datos. Y ven ustedes que en las esquinas se producen estas lenguas de información que están ya por debajo de la estructura que se encuentra construida acá. Otro que tenemos es un mínimo acoplamiento, en el cual ven ustedes el tipo de datos que se obtienen y el arreglo que deben de tener los electrodos de corriente y los de potencial. Como van corriendo, las flechas indican hacia dónde se mueven. Luego tenemos aquí uno más, que es el gradiente. Algunos le llamamos la sábana santa porque son como sábanas que están a profundidad. Este fue muy útil porque nos define, nos da una mayor resolución a profundidad. Sin embargo, noten que aquí hay zonas en que no hay información. Eso va a ser importante y después lo vamos a ver. Entonces, esto fue un cambio en la manera de medir, digamos, en la manera de poder obtener un modelo por debajo de una estructura, cosa que hasta ese momento no se había hecho antes. Y pues nos toca el gusto de ser primer grupo, al menos en América, de tener este tipo de tecnologías para poder medir por debajo de estructuras. Otro problema que se presentó y es muy común en las zonas urbanas y sobre todo en sitios históricos, sobre todo como en Chichén Itzá, donde incluso lo que pisamos tiene un valor arqueológico importante, pues se necesitan utilizar diferentes tipos de electrodos. Por ejemplo, mis colegas en España, en el 87, utilizaron algo que llamaron electrodos blandos, con separaciones pequeñas. Aquí ven los cables conectados, aquí está el equipo de medición. Y con esos equipos hacían lo que en aquella época, en inicio se llamó el calicateo, y que lograron muy buenos resultados. Por ejemplo, aquí debajo encontraron restos de una muralla. Luego, en el 2007, este señor griego, Atanasio, diseñó otro tipo de electrodo también pegado a la superficie del suelo, conectado a los equipos. Y luego nosotros diseñamos uno más sencillo, pero no más barato, que fueron estas placas de cobre de 25 por 25 centímetros, con una lengüeta, esta que tienen aquí, esta levantada, que servía para conectar los cables que van al equipo. Entonces, esta fue también una necesidad que tuvimos que hacer antes de iniciar el estudio de Chichén Itzá. ¿Y cómo probar el método? Bueno, pues inicialmente nos fuimos a la pirámide del Osario, dado que sabíamos que debido a este señor Schmidt, Thompson, que estos dos personajes que tengo aquí merecen otra plática. Se cuecen aparte. Pero es decir que Thompson, en 1897, cuando él empezó a explorar esta pirámide, era dueño de toda la hacienda de Chichén Itzá. Él descubrió por encima de la pirámide, ven aquí estas dos estructuras,
Son dos columnas en donde hay dos serpientes talladas en estas columnas. Y descubrió, después de quitar basura y demás, este pasaje. Esta imagen fue tomada del libro Thompson & Thompson, que es básicamente las notas de Edward Thompson durante su estancia en Chichén Itzá por más de 30 años. El otro Thompson que tenemos aquí es simplemente Eric Thompson. Escribió o conjuntó todas las memorias de este señor en un libro que publicó en 1938. Para esa época, Edward Thompson pues ya había fallecido. Bien, Sylvanus Morley es otro personaje. Para algunos creen que cierto productor de cine se pensó en él para crear su personaje del Indiana Jones. Es muy particular este señor. Trabajó mucho, muy cercanamente con Edward Thompson en el desciframiento, si se puede decir así, de la escritura maya. Bien, entonces en 1897 Thompson encuentra esto de manera muy aguerrida y muy atrevida. El señor desciende a través de pues, chimenea vertical, como chimenea, baja 9 metros, según el dibujito, se encuentran unas escaleras y al final de las escaleras encuentra aquí una tapa. Quita la tapa y logra bajar más o menos entre 12 y 14 metros, logra bajar y explora esta pequeña túnel. Él dice que hay alrededor de 12 salidas a partir de este túnel o de esta cavidad que encuentra. Desgraciadamente el dibujo es muy malo, como dice Thompson. Eric Thompson dice que no se debe confiar mucho en los dibujos, entonces no sabemos si realmente esta es la forma original. Esto es en vertical y esto es en planta, entonces no sabemos si esto pueda ser realmente así. A lo largo de cuando descendía verticalmente, aquí se encontró 7 tumbas a lo largo de esta región que contenían objetos de jade, cascabeles, obviamente restos humanos, y por eso se le llamó pirámide del osario o tumba del sumo sacerdote. Se le llamó así tumba del sumo sacerdote otra vez por las tumbas que encontró Thompson descendiendo por este lugar. Quiero decirles que muchas de estas cosas, estas joyas arqueológicas se encuentran en el Museo Peabody y en Cincinnati y en el Museo de Historia de Chicago. Ahí fueron a parar. Así que si quieren ver un poco de esto, tienen que hacer un pequeño viaje para allá. Nosotros entonces, tomando en cuenta esto, bueno, vean ustedes la diferencia entre 1897 y 2014, cómo se encuentra actualmente. Así la encontró Thompson y así se encuentra actualmente. Y como ven, es muy parecida a la pirámide de Kukulcán, tomando en cuenta, bueno, quitando que aquí no hay alguna estructura, no hay un templo. Aquí ustedes ven cómo estamos haciendo el estudio geofísico alrededor de la pirámide. Y estos son los arreglos que utilizamos, son los mismos que comenté hace un momento, y cubrimos el subsuelo con 3.550 puntos. El proceso de inversión nos desplegó esta imagen. Como ven ustedes, son bajas resistividades, posiblemente zonas poco consolidadas, algo húmedas, y hacia el centro vimos esta anomalía de alta resistividad. Si quitamos los efectos de los horizontes que no queremos, nos queda esta estructura. Y recuerden muy bien, si se acuerdan un poco la forma que tenía la cavidad, pues esto se ve muy similar en planta, y vean ustedes, bueno, hasta adentro, hasta donde profundiza, ¿no? Más o menos
12 metros que menciona Thompson en su libro. Si nosotros lo vemos desde arriba, vemos, esta es toda la pirámide, lo que tenemos aquí, esta es la pirámide. La obtuvimos de uno de los apuntes de Peter Smith. Y por aquí tenemos este cuerpo. Nosotros vimos que aparentemente hay como 3 conexiones. Una de ellas tiene esta dirección. Posiblemente sea la entrada hacia otra entrada o algo. Y tenemos otra que se dirige hacia Kukulcán. El norte está hacia abajo, como ustedes pueden darse cuenta. Lo que nos llamó también la atención es que parece que la cavidad está abierta. Y eso es uno de los problemas con los que nos encontramos. Recuerden que cuando mencioné los arreglos, pues decía que había áreas que no estaban cubiertas por datos. Entonces, al no haber datos en esta región, pues el programa de inversión lo hace fácil y se lo lleva todo a la superficie. Parece como si la pirámide estuviera sobre un hoyo o una parte de la pirámide sobre un enorme hoyo. Y ya vimos, de acuerdo a las notas de Thompson, que no es así. Haciendo un par de modelitos muy simples, poniendo un cubito de una resistividad baja, digamos, esto está en la superficie, aunque no ayuda mucho la perspectiva, pero está aflora, y esto está a profundidad, ¿no? 4 unidades de cada una de estas celdas. Vean que la inversión nos produce exactamente el mismo número. O sea, de manera vertical no puede distinguir si una está más cercana a la superficie o otra está muy por debajo de la superficie. Entonces, este es uno de los problemas que nos encontramos con este tipo de metodologías nuevas, por cierto. Entonces, hemos estado estudiando este problema para tratar de ver cómo se puede mejorar. Sin embargo, detecta la cavidad y con esa idea procedimos hacia la pirámide de Kukulcán. Aquí simplemente como una mera cuestión histórica, pues vemos cómo la pirámide empezó, bueno, la zona arqueológica empezó a ser visitada desde fines del siglo XVIII, pero propiamente ya, digamos, arqueólogos en el principio, mediados del siglo XIX ya empezaron a llegar con fines un poco más académicos. Catherwood era un dibujante muy bueno, inglés. Aquí tenemos una imagen de la pirámide, y así como este francés Charnay, un daguerrotipo, luego ya imágenes fotográficas a través del tiempo hasta llegar a esta época. La pirámide tiene esta vista, dado que entre 1932 35, entre la Carnegie y los arqueólogos mexicanos empezaron a reconstruir, a remodelar, a restituir, a rescatar Teotihuacán. Aquí lo interesante de esta imagen, por otro lado, la describe Montero, es el alineamiento tan peculiar que tiene la pirámide en relación al cenote sagrado en el norte y el cenote Oxtoloc, que está muy pegado a la pirámide del osario o del sumo sacerdote. Y encuentro también que justo en el centro, tirando una línea en dirección este-oeste, hay otros 2 cenotes, que es el de Canyuyún y el de Holtún. El de Holtún ya ha sido explorado, se encuentra en esta dirección por el arqueólogo de Anda y ha encontrado cosas maravillosas al interior. Y lo que menciona Montero es que este patrón se puede asociar con el descenso mítico del Sol por las regiones del inframundo en su viaje nocturno. Es bastante poético. Muy bonito. Ahora, utilizando estos electrodos planos, como les llamamos, pues
las autoridades del sitio histórico nos hicieron favor de ayudarnos con este pequeño surco que se realizó alrededor de la pirámide para colocar los electrodos planos y conectarlos a los cables, como ven ustedes aquí. Aquí se encuentra el equipo y el equipo ya está midiendo, por eso aquí están mis compañeros pues descansando y cuidándose del sol que estaba muy fuerte, eran los meses de octubre. La distancia entre cada electrodo son 3 metros. Entonces, aquí está el equipo principal, el que vieron ustedes, el Siscal Pro. Pero aquí está la extensión, el switch, que vieron ustedes, si recuerdan y tienen buena memoria, en la imagen de la derecha donde mostré el equipo. Y aquí, bueno, otra vez los mismos arreglos que conjuntándolos, todos ellos nos dan 8,650 observaciones bajo la estructura de la pirámide. ¿Y qué encontramos? Bueno, como ustedes pueden ver, estos puntitos negros representan a los electrodos. Tenemos una longitud de más o menos 70 por 71 metros más o menos. Y lo que vemos al centro, fíjense bien, es algo azuloso, rodeado por este color verde que pueden ser calizas. Y tenemos unas cosas rojas por aquí que pueden ser estructuras o rellenos colocados para nivelar pues el cuerpo de la pirámide. Tenemos algunas anomalías resistivas que no sabemos exactamente qué son. Luego tenemos este alineamiento muy interesante que se ve aquí, que en algún momento yo he pensado que pudieran relacionarse con una especie de cimentación o una estructura, una especie de plataforma donde se montó a la pirámide, la pirámide actual que nosotros vemos. En otra vista, por ejemplo, se puede ver claramente las calizas, lo que pensamos son las calizas, que están rodeando a un cuerpo de agua. Eso fue las primeras interpretaciones. Y dado que pues, Yucatán posee un subsuelo kárstico, que por lo tanto el agua que fluye subterránea y provoca estas cavidades subterráneas, que cuando colapsan pues, se les llama pues, cenotes, ¿no? Y creemos entonces que la pirámide, creímos en ese momento que la pirámide se había construido exactamente sobre un cenote. Y otra vista que teníamos aquí, pues confirma muy bien las características de esa estructura. Ahora, lo que pensamos es que posiblemente la cavidad no está totalmente llena de agua. Pensamos que está parcialmente llena. También es difícil pensar que la pirámide esté flotando sobre este lago que tiene más o menos como unos 25 metros de diámetro y se va hasta unos 20 metros de profundidad. El problema que tenemos es que no podemos definir perfectamente bien a qué profundidad real se encuentra esta estructura. Después de algunas pruebas que hemos hecho, este cuerpo, o sea, esto debe de estar cerrado, tal vez, pero la parte más alta debe de estar alrededor de entre unos 8 metros de profundidad. Y esto sí fue algo que nos llamó muchísimo la atención porque fue algo fuera de lo común, ¿no? Ahora bien, y las preguntas que nos hacíamos si los antiguos mayas sabían de la existencia de esta cavidad subterránea. Y si fuera así, ¿por qué construyeron esta estructura sobre este rasgo geológico? La respuesta fue más o menos contestada, estas preguntas fueron más o menos contestadas hasta que
llevamos a cabo la segunda fase. Aquí solamente les voy a presentar la repetición de este mismo estudio que se hizo para verificar la existencia de la oquedad, o sea, si la oquedad no se había ido caminando. Y a lo mejor lo que habíamos determinado pues no existía. Pero la idea de la segunda fase era precisamente diseñar una metodología para iluminar el interior del castillo. Se sabía que en el interior del castillo pues hay otra estructura. Esta fue descubierta también en los años 30. Pero si habría algo más. Y lo que nosotros queríamos ver es si había un camino secreto por ahí que pudiera conectar con este cenote que está debajo de la pirámide. Por eso la idea de determinar la existencia de otras subestructuras al interior de Kukulcán, además de la que se descubrió en el 35. Pero eso queda para una segunda invitación que me hagan y les platicaré esta segunda parte. Así es el pretexto para poder ya regresar de forma presencial y poder conocer a los colegas del Colegio de Sinaloa. Pero ya en serio, esto es lo que obtuvimos. Este es el estudio del 2014 y este es el estudio del 2015. Como ven, hay pequeñas variaciones en la distribución de las resistividades bajas. Pueden ver aquí. Si ustedes son más curiosos, se van a dar cuenta de que los azules andan en el orden de los 66, 70 ohms metros. Dirán, pues eso es un valor muy alto para el agua. Pero lo que creemos es que el agua viene muy mineralizada, debido a que, pues, son calizas. Entonces debe de venir con muchos minerales el agua y por eso es una resistividad relativamente alta para ella. Sin embargo, volvemos a encontrar casi los mismos rasgos. Aquí este es el que yo les mencionaba que podría ser una cimentación. Aquí más o menos se repite. Y lo que creemos también es que las diferencias se deben a cambios en el flujo y niveles del agua subterránea. Y eso principalmente debido a, pues, al clima, a la variación del clima, época de lluvias. Pero la geometría es muy, muy similar. Esto es idéntico a esto. Y cuando nosotros nos pusimos a medir ya encima de la pirámide, las primeras mediciones nos describen muy bien, ven ustedes, la estructura del cenote. Este es el envolvente, esta es la roca caliza envolviendo a la cavidad. De arriba, esto es de un lado, esto es desde abajo y esto es por arriba. Aquí apenas sí se ve. Y por aquí, pues esto es lo que creemos que es relleno. Entonces, pues la pirámide, no, la pirámide, el cenote como tal existe. La cavidad, más que cenote, es una cavidad. Entonces, ya en conclusión, pues, con este tipo de arreglos podemos hacer estudios del subsuelo bajo estructuras, ¿no? En este caso, pues caracterizamos muy bien el subsuelo del Osario y de Kukulcán. Entonces, ya en el Osario se sabía que había una cavidad. Bueno, pues nosotros la pudimos ver, entre comillas, la pudimos observar, la pudimos modelar y por lo tanto los resultados que tenemos en Kukulcán pues, también son buenos. La resolución, como ya les mencionaba, anda del orden de los 8 metros. Hay un trabajo de Locke de 2015 que habla sobre esta misma situación y más o menos sería, para este caso en particular, pues la resolución que tendríamos. Los 8 primeros metros no estamos viendo nada de forma adecuada. Vimos las dimensiones del famoso karst o oquedad que tenemos, que tiene una profundidad de 20 metros y que podría estar parcialmente llena de agua dulce, pensamos, ¿no?
Algunos valores de resistividad vimos que podían asociarse a trabajos de nivelación realizados en diferentes periodos constructivos. Y bueno, confirmamos que la oquedad se sigue viendo después de un año. Entonces, pues, de ahí muy felices. Y bueno, yo realmente les agradezco mucho su atención. Este es nuestro grupo de estudiantes que participó en este estudio en el 2014. Este es Diego, Diana, Sandra, Ana, Pablo y Alejandro, que nos ayudaron en todo el estudio. Alejandro es nuestro técnico, encargado del manejo y del equipo. Y aquí tenemos al resto. Algunos repitieron al año siguiente, otros no, otros son nuevos. Pero nosotros agradecemos mucho pues a Lina y a las autoridades del sitio arqueológico. El director es Marco Antonio Santos, por las facilidades, sobre todo por el surco que nos hicieron alrededor de la pirámide. Y bueno, hay que agradecer a la gerencia del Hotel Mayalands que nos dio precio especial para que el equipo viviera en sus instalaciones por casi 15 días. Y bueno, pues yo con esto agradezco mucho la atención que tuvieron conmigo y espero en un futuro podernos ya ver, como dicen por ahí, personalmente y en persona. Pues muchas gracias. Gracias a ti, estimado René. Bueno, ¿podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Gracias. Ahora, ya, ¿verdad? Ya dejé de compartir. Gracias, perfecto. Me escuchas, pero a lo mejor no me ves. No te preocupes por eso. Aquí seguimos. No, yo te veo bastante bien. Ok. Hemos tenido el gusto de escuchar tu muy interesante plática y estudios muy innovadores que has llevado a cabo aquí en el país. Y lo mejor de todo es el grupo de gente que estás formando, creo yo. Gente joven, entusiasta, que se atreve a hacer cosas nuevas. Nos ha llegado una pregunta a través de Zoom. La pregunta dice así: ¿puede existir la posibilidad de que los túneles al interior de la pirámide del Osario conecte de manera subterránea con la pirámide de Kukulcán? ¿O cuál es el fin de la cavidad sin considerar el hecho de que son tumbas? Esa es una buena pregunta y este arqueólogo conocido mío, de Anda, él más bien tiene la idea de que la cavidad que se encuentra bajo el Osario conecta con el cenote Oxtum y conectaría a su vez con el cenote que encontramos bajo la pirámide de Kukulcán y con el cenote sagrado. Esa es una de las ideas que están manejando los arqueólogos. Ya el haber encontrado la cavidad debajo de la pirámide de Kukulcán ya representa un adelanto desde el punto de vista del conocimiento de los mayas muy importante, porque entonces se ve con claridad que dicha pirámide estaba relacionada con aspectos rituales del agua y se habla ya de una serpiente emplumada, pero ya relacionada con el agua. Y el que estas comunicaciones pudiesen existir sería todo un hallazgo, porque desde el punto de vista arqueológico yo creo que implicaría muchísimas cosas. La idea de nosotros sería, quisiéramos proseguir haciendo los estudios de geofísica para determinar realmente si hay una conexión entre estos cenotes, haciendo pues, perfiles eléctricos, estudios 3D para definir esta posibilidad, que sería fantástica, pero pues hasta ahora no ha habido oportunidad. ¿Cuánto tarda en formarse la imagen a partir de la resistividad del subsuelo? ¿Cuánto tarda en formarse la imagen? Como a ver, ¿Cómo la forman a través de un lenguaje de cómputo? ¿Cómo le dan forma a la imagen? Ah, ya. Aquí lo que hacemos, los programas lo que hacen es forman una rejilla, una rejilla conformada por celdas
Tú puedes definir el tamaño de las celdas dependiendo también del tamaño digamos, de la cantidad de datos que tienes. Tú puedes generar una celda, ¿no? O celdas. Y tú generas entonces un modelo en forma de celdas y a cada celda le vas a añadir le vas a asignar o le vas a asociar un valor de resistividad. Entonces, cuando tú haces la inversión, mediante mínimos cuadrados, en este caso, resuelves un modelo inicial en donde las resistividades en todos los cajoncitos, en todas las celditas son 0. Entonces, lo resuelves y obtienes un primer modelo. Entonces, ese modelo se compara obtienes la respuesta de ese modelo y lo comparas con los datos que observaste. No se parecen, vuelves a repetir el proceso hasta que obtienes un modelo adecuado. ¿Cuánto tarda? Bueno, en este caso pueden tardar en una computadora, en aquella época utilizamos una computadora de escritorio normal, digamos, tardaba como 3 o 4 horas, más o menos. Pero luego pudimos adquirir una máquina de estas de videojuegos que tienen procesadores mucho más potentes, ¿cómo se llaman? Ay, se me acaba de ir el nombre. No quiero dar nombres de marcas, pero es de la Dell. Y se tardaba menos de 1 hora. Pero cuando intentamos, que es a futuro que les podría platicar, los datos, por ejemplo, para obtener información al interior de la pirámide, eran cerca de 36,000 datos. Entonces tenemos que utilizar una máquina de este estilo, con doble núcleo, doble procesador y cosas de esas. Y a veces yo me pierdo en ese tipo de cosas. Y que los programas pudieran correr. Entonces ahí, en esta segunda fase, nos tardábamos a veces un día. ¿Y el peso del equipo es considerable? Mira, fuimos y regresamos 2 veces a Chichén Itzá desde la Ciudad de México, con aproximadamente, alguien hizo la cuenta, pero era casi media tonelada de equipo. Lo llevamos en 2 camionetas, en 3 camionetas. Y el problema es que pues tienes que llevar los electrodos, yo creo que son lo que pesan más, porque eran electrodos de cobre. Llevamos 96 electrodos de cobre, entonces cada electrodo pesaba como, no me acuerdo, 2 kilos, 3 kilos, una cosa así. Pues por ahí llevábamos ya 300 kilos de puro electrodo. Más los cables, llevamos 8 carretes con 110 metros de cable cada uno. El equipo, que es relativamente pequeño y manejable, pero sí se requirieron 2 camionetas. Muy bien. Y pues sí. Pues no nos ha llegado otra pregunta ni a través de Facebook ni a través de Zoom. Solamente a través de Facebook nos ha llegado un comentario, una felicitación para ti, y dice así, me permito leerla textual. La coordinación de la investigación científica a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico agradece la participación del doctor René Efraín Chávez Segura del Instituto de Geofísica en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Están pendientes también de tu participación el día de hoy. Sí, pues muchas gracias. Quieren ver que realmente estoy aquí. Pero lo cual sí, les agradezco mucho a ellos también. ¿Algo más que quieras agregar antes de finalizar, René? Pues no, nada más. Digo, este tipo de estudios dejan siempre más preguntas que respuestas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, sobre todo para los jóvenes estudiantes y los jóvenes académicos que se empiezan a integrar a la investigación, pues presentar este tipo de diferentes maneras de hacer geofísica dentro del mundo de las ciencias. Y la verdad, esto es muy bonito por la parte arqueológica. Uno aprende muchas cosas, pero una de las grandes aplicaciones de este tipo de tecnologías
fue o se hace en relación a zonas urbanas. De hecho, nació la idea de estudiar el subsuelo en zonas urbanas debido a la necesidad de localizar zonas de alto riesgo. Pudieran ser también cavidades, subsidencias, fallas, fracturas, etcétera, ¿no? Acabamos de estar en una colonia aquí al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía de la Gustavo Madero, en donde estudiamos una cuadra completa, ¿no? Bueno, una manzana completa, más o menos 140 por 40 metros cuadrados. Y la rodeamos con electrodos y con los equipos muy similares a los que vimos. Y la idea ahí es ya más aplicada, ya más de tipo social, para encontrar el por qué tenemos casas que se están cayendo. Como mencionábamos muy al principio, el agua tiene dos componentes. Es digamos, es casi el origen de la vida, el por qué estamos, el por qué existimos. Digamos, es nuestra hada madrina, pero también puede convertirse en la bruja del cuento, ¿no? Un mal manejo del agua se va a convertir en una destrucción que es posible que ni un terremoto produzca, ¿no? Y esta es la idea de este tipo de metodologías que estamos creando en la UNAM. Gracias, René. Han llegado un par de felicitaciones más a través de Zoom. Una de ellas dice, muy buena conferencia. Gracias por compartir su tiempo y conocimiento. También de la Universidad Autónoma de Occidente, en la Unidad Los Mochis. Dice, muy interesante plática. Muchas gracias por compartir con nosotros este tema. Saludos desde la Universidad Autónoma de Occidente. Y pues a mí no me restaría más que agradecerte nuevamente, René, tu presencia el día de hoy. Habría mucha tela de dónde cortar porque sí, claro. hay una historia muy bonita detrás de tu inquietud de dedicarte de físico a este tipo de estudios, ¿no? Y esa la vamos a dejar pendiente para toda nuestra audiencia para la próxima vez que estés con nosotros de manera presencial. Será un honor para mí. Te agradecemos nuevamente a nuestra amable audiencia. Muchas gracias por permanecer el día de hoy con nosotros y los invitamos a nuestra próxima conferencia el próximo jueves, 10 de la mañana. Gracias, René. Que estés muy bien. Pues muchas gracias. Hasta luego, entonces. Muy amables por su invitación.